Aleluya. Vamos a leer el capítulo 1, un solo versículo. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer un solo versículo, que es el número 16. Aleluya. Vamos a leer. Aleluya. Por ahí. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, como es nuestra enseñanza, nuestra doctrina, en el nombre de nuestro Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Vamos a orar al Señor. Padre, oramos en tu presencia. Queremos darte gracias por este día que es especial para toda la cristiandad. Es el día en el cual los creyentes, Señor, se reúnen para poder adorar tu nombre, en el cual la mayoría de los hermanos cesan sus labores, Señor mío, aleluya, seculares, para acercarse a tu casa de oración y rendirte una tarde de adoración y de alabanza a tu nombre. Yo sé que tú estás en nuestros medios ya para bendecirnos, Señor. Yo pido el poder, la unción y la gracia de tu Espíritu Santo para hablar en esta noche conforme a nuestra necesidad, Señor. Somos una iglesia que ama tu palabra, que anhela oírla, Señor mío, y que anhela también obedecerla, acatarla, vivirla, practicarla, amado Dios. Porque tú quieres gente hacedor de la palabra y no tan solamente oidores, Padre bueno. Proclamamos una gran victoria en este lugar. Aplastamos el poder del diablo. Todo lo que quiere impedir que tu bendición caiga y se derrame en esta noche, Padre, yo lo saco por el poder, con la autoridad de tu palabra y en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Padre, y proclamamos victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las glorias son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Santo es el que vive. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Tome su asiento, Dios le bendiga. Entonces vamos atentamente a escuchar, a oír lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que siéntese a la mesa del Señor para poder comer la porción de su palabra. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Dicen amén. Aleluya. Hemos leído un versículo que nos habla acerca, hermano, de un gran desafío. El apóstol San Pedro escribe, y cuando escribe el apóstol San Pedro, está siendo el Espíritu Santo el que lo inspira, el que lo mueve a escribir la voluntad de Dios. La Biblia dice que la palabra del Señor fue escrita, es verdad, por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Y aquí el Señor nos presenta un gran desafío que va a derribar muchos argumentos humanos, muchos puntos teológicos, aleluya, muchos pensamientos, muchas enseñanzas que por siglos se han introducido dentro de las iglesias. Porque el Señor dice así: porque escrito está. Esto está escrito, no puede ser revocado, es irrevocable, es inquebrantable, aleluya. Y Cristo mismo dijo que la Escritura no puede ser quebrantada, porque la Escritura, aleluya, esta palabra, este libro, es la palabra eterna del Dios de la gloria. Y si Dios no ha cambiado, si Él sigue siendo el mismo, si Él no se ha mudado, aleluya, si su gloria y su poder y su santidad y sus cualidades y su naturaleza llena de bondad, de amor, aleluya, y su autoridad no han cambiado, tampoco su ley, su palabra, su propósito puede haber cambiado. Aleluya. Ahora el Señor dice: porque escrito está. ¿Dónde estaba escrito esto? De sed santos, porque yo soy santo. Esto estaba escrito en el Pentateuco. El Señor le había puesto una demanda a Israel, al pueblo de Dios, a la nación hebrea, a los descendientes de Abraham, porque ellos eran el pueblo de Dios. Dios los había apartado, Dios los había declarado su especial tesoro. Eran el pueblo amado de Dios, estaban en la mano de Dios, le pertenecían a Dios. Dios guardó a Israel y la amaba como amaba la niña de sus ojos. Israel era un pueblo predilecto, especial, escogido, apartado, separado, santificado, llamado por Dios, no por sus cualidades, no por su capacidad, sino al contrario. Dice que Dios llamó a Israel porque era el pueblo más pequeño de todos. Aleluya. Y Dios en Levítico, en el capítulo 11, verso 45, le demanda a su pueblo y le exige de ser santos. ¿Cuántos dicen amén? Y vea usted, hermano, que esto no es optativo. Esto es un requisito.
Dios nos llama, Dios, aleluya, nos demanda a ser santos. No es que Dios nos pida por favor. No es que Dios, aleluya, nos esté rogando que seamos santos. Sino que Dios nos exige ser santos. Ahora, ¿por qué Dios quiere que seamos santos? Porque somos su pueblo. Somos su heredad. Y si hay algo que Dios tiene, es que es santo. ¿Cuántos me dicen amén? Y Él le demanda a su iglesia santidad. Porque Él no puede tener comunión con un pueblo que está en pecado. Porque Dios aborrece el pecado. Y es verdad que Dios ama el pecado, eso es verdad. Pero, aleluya, Dios aborrece el pecado, a Dios le repugna el pecado, a Dios le asquea el pecado, Dios no está de acuerdo con el pecado, aleluya, ofende la santidad de Dios. Ahora, si tenemos serios planes de ir al cielo, oiga bien, si usted, hermano, no está jugando a ser evangélico, si usted, hermano, está sentado en la banca, porque usted quiere heredar el cielo, si usted, hermano, está aquí en esta noche, con el serio deseo, el serio propósito de llegar un día a la gloria, va a tener que cumplir lo que Dios le exige. Aleluya. Así que esto no es optativo, decir esto no es si quiero o no quiero. Tampoco es si puedo o no puedo. Porque se enseña que nadie es santo. Y eso parece lógico, pero no es bíblico. Aleluya. Ahora, ¿sabe usted por qué hay gente que no puede ser santa? Porque no tiene a Dios. Porque el único que puede santificar al hombre es Dios. Porque el único que puede obrar una obra de santificación, de apartamiento, de pureza, aleluya, en el corazón pecaminoso del ser humano, es el poder del Altísimo. Y si la iglesia quiere ser santa, tiene que allegarse, apegarse, acercarse al Dios que debe ser santo. Aleluya. Ahora, Dios, como nos exige ser santos, yo siempre, hermano, he pensado esto. Dios jamás te va a exigir algo que Él sabe que tú no puedes cumplir. Dios no puede exigirle a la iglesia algo que Él sabe que la iglesia no va a poder responder. Cuando Dios nos presenta exigencias, cuando Dios nos llama, aleluya, a hacer su voluntad, cuando Dios nos pide las demandas, los requisitos, la obediencia, la sujeción, la santidad y todo lo que Dios nos pide para poder ser sus colaboradores, su pueblo, sus embajadores, sus representantes, Dios lo hace porque sabe que podemos ser santos. Lo que sucede es que la cultura americana o latinoamericana, en forma muy especial, ha sido influenciada por 500 años de cultura católica. Nosotros pertenecemos a un continente que fue descubierto por un hombre que era católico. Y cuando llegaron los españoles hasta nuestra América, lo que Cristóbal Colón creía que él había llegado a las Indias, él no sabía, cuando él llegó a Centroamérica, que él había pisado un nuevo continente. Él estaba creído que había descubierto un nuevo camino a las Indias. Cuando llegó Cristóbal Colón, aleluya, él llegó con sacerdotes católicos que venían dispuestos a evangelizar, y ese evangelizar tiene que quedar entre comillas, porque no se puede evangelizar con la espada. No se puede evangelizar torturando a la gente. Así no se evangeliza. Se evangeliza con el poder de Dios. Con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Con el amor de Dios, con la unción de Dios, con el poder de Dios, con la palabra de Dios. Aleluya. Y ellos cristianizaron o evangelizaron a todas aquellas culturas, a todas aquellas tribus, llámese los incas, los aztecas, los mayas, los mapuches, aleluya, y todas aquellas culturas que eran politeístas. La mayoría de esas culturas, como los mayas, los aztecas y los incas, adoraban al dios Sol, al dios Ra, y ellos adoraban a diferentes dioses, y adoraban al agua, y adoraban el sol, y adoraban las estrellas, y adoraban todos los fenómenos naturales. Y la cultura católica se infiltró, y tenemos 500 años de cultura católica, y la iglesia católica enseña que nadie vivo puede ser santo. Y la gente dentro de las iglesias evangélicas, como la mayoría de los que estamos dentro de la iglesia evangélica, venimos de la iglesia católica, venimos con esta influencia. Y escuche esto, generalmente en las iglesias pentecostales, de corte pentecostal, de línea pentecostal, y yo soy pentecostal,
Y no es porque tenga el letrero de pentecostal, yo soy pentecostal de verdad. ¿Cuántos son pentecostales aquí de verdad? Dicen amén. Los pentecostales son aquellos que tienen el fuego del Espíritu Santo metido en el corazón. ¿Cuántos aquí son pentecostales? Dicen amén. Aleluya. Pero generalmente la iglesia pentecostal se ha enseñado por años, por generaciones, que nadie puede ser santo. Y hay hermanos que lo enseñan, y hay predicadores que jamás leen la Biblia, que no se preocupan de estudiar el plan de Dios, que no se preocupan de enseñar, de ministrar, de, aleluya, educar a la iglesia, que le enseñan en los púlpitos, en los altares, en sus escuelas dominicales, que nadie puede ser santo. Entonces, ¿qué provoca eso? Eso provoca un relajo. La iglesia se relaja y dice que bueno que Dios no me exija ser santo, porque Él sabe que yo soy pecador. Y sí, Él lo sabe. Sabe que somos pecadores por naturaleza. Sabe que tenemos un corazón pecaminoso. Pero Dios no nos puede exigir algo que Él sabe que no podemos hacer. Ahora, si Él nos exige ser santo es porque podemos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la iglesia católica tiene el concepto de que una persona santa es una persona sin errores, sin defectos. Primero, para que la iglesia católica declare a alguno de sus integrantes santos, primero tiene que morirse. Porque la iglesia católica no declara a santos vivos, declara a los santos muertos. Y tampoco a cualquier muerto. Tiene que ser una persona muy pía, muy piadosa y además muy católica. Porque los católicos no hacen a nadie santo que no sea católico. ¿Cuánto dicen amén? Después tienen que estudiarle la vida. Y si ese hombre que hizo muchas obras de caridad, generalmente un santo es una persona que hace obras benéficas. Por eso que al Padre Hurtado lo quieren beatificar y más tarde, aleluya, lo quieren declarar santo, porque él, según dice la Iglesia Católica, es el apóstol de los pobres. Aleluya. Ellos le estudian la vida. Después de algún tiempo, usted sabe que la gente comienza a declarar santos y a venerar, aleluya, a los insignes hombres de su religión antes que la Iglesia ya los declare santos. La Iglesia Católica a mucha gente no la ha declarado santa, pero la gente ya está adorando. La Iglesia Católica no ha declarado que las ánimas pueden ser adoradas, pero tampoco las critica, las ataca. Y la gente adora a las ánimas. Y se murió por ahí cualquier borracho atropellado y le levantan una grutita y le ponen unos cerámicos y le ponen el estuco y le ponen vela y ahí llegan los borrachos, los adúlteros y le llenan, aleluya, ese lugar de vela y le dicen: Juanito, Pedrito, Cholito, clamo por ti para que tú intercedas. Y el otro murió y está peor que él porque está en el infierno. Porque un borracho no puede entrar al cielo si antes no se convierte en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Alabado sea su nombre. Después de que estudian la vida de aquel hombre, lo declaran beatificado, que significa que puede ser venerado, que le dan permiso a la gente para venerarlo. Y después de otro tiempo, lo suben a los altares católicos y lo declaran santo. ¿Cuántos años que el muerto se convierte en santo? ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros creemos un concepto distinto al concepto católico, porque nosotros aceptamos lo que dice la Biblia. Cuando Pablo escribe las epístolas, que son como cartas, aleluya, generalmente las cartas que nosotros hacemos, le ponemos primero el nombre de la persona a quien dirigimos la carta y al final firmamos la carta. En esos tiempos era todo al revés. La persona cuando escribía ponía primero su nombre, ponía primero, aleluya, su apellido. Y Pablo generalmente escribía y decía: Pablo, siervo de Jesucristo, aleluya, a los que están llamados a ser santos. Él no le estaba escribiendo a San Pedro, a San Antonio, a San Judas, a San Genaro, a la Sor Teresa, al Padre Hurtado. Cuando él escribía las epístolas, él se las escribía a gente que estaba viva. ¿Y qué era esa gente? Ellos no eran monos de yeso que tenían hambre por dentro. Ellas eran gente de carne y hueso que estaban en las congregaciones, que la sangre de Cristo lo había limpiado, el Espíritu Santo lo había llenado y eran adoradores del Dios vivo. Ahora, lo importante es entender qué significa santo. Mire, en el hebreo, santo significa o se lee Kadosh. Y ese nombre no es para los creyentes. El Kadosh es para Dios. ¿Por qué? Porque Kadosh significa puro, sin mancha, sin mácula, sublime, que no tiene pecado. Y Dios es el Kadosh. Él no tiene manchas.
Él no tiene pecado. Él es sublime. Él tiene una deslumbrante gloria de santidad. Y es tan grande que cuando cae, se manifiesta, se revela la gloria, el poder y la santidad de Dios. Isaías dice: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! ¡Aleluya! Y escuche, hermano, que esa misma gloria deslumbrante, sublime, solemne, majestuosa de Jehová de los ejércitos está aquí en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Da un aplauso grande, que Él está aquí, el Santo de Israel. ¡Aleluya! ¡Santo es el que vive! ¡Alabado sea el Señor! ¡Aleluya! Isaías, cuando ve la santidad de Dios, dice: santo, santo, santo. Y así deja registrado, aleluya, Isaías el libro santo. Isaías escribe en todo su libro, en reiteradas ocasiones, el Santo de Israel. ¿Cómo lo conocía Isaías a Dios? Como el santo. ¿Qué significa? Como el puro, el sin mancha, el sin pecado. Aleluya. El que estaba limpio de toda contaminación. Y eso significa Kadosh. Kadosh significa santo, sin mancha, sin arruga, ritual, física y espiritualmente. Dios es el Kadosh. Pero hay una palabra en el original griego que se lee agios, que significa separado, apartado, llamado fuera. Y los creyentes en el Nuevo Testamento son mencionados como agios, o sea, separados. En el Antiguo Testamento Dios separó, o sea, santificó objetos, lugares. Por ejemplo, Dios separó a Israel. Israel era el pueblo santo, o sea, el pueblo separado. Dios apartó para él una ciudad. ¿Cómo se llamaba? Jerusalén. O Jerusalén, que significa ciudad de paz. Era la ciudad santa, la ciudad apartada. Y él, dentro de la ciudad de Jerusalén, tenía un monte especial que se llamaba el Monte Santo. El Monte Moriah, donde estaba la nube de la gloria de Jehová. Porque era el monte que él había apartado. ¿Cuántos dicen amén? Pero en el monte, él tenía un templo, aleluya, que era el templo santo, el templo apartado. Y el templo estaba constituido por los atrios, los patios, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar sublime, el lugar excelso, donde descendía la gloria, la presencia visible del Santo de Israel, llamado Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿qué hace la gente del mundo? La gente del mundo declara santo a la túnica del cura, el Santo Rosario y la Santa Iglesia Católica, aleluya, y a todos le llama santo. Pero los objetos no son santos si Dios no está ahí. Cuando Moisés sube al monte a ver la zarza que ardía, dice la Escritura que Dios le habló a Moisés y le dijo: Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, santo es. Ahora, ¿qué era ese monte? Ese monte era un monte ordinario igual que todos los montes. Era un monte lleno de piedras, de polvo, de tierra. Era un monte común y corriente. No había nada especial en el monte. No había una luz, aleluya, que deslumbrara. No había un resplandor. No había algo especial. Era un monte insignificante. Pero cuando Dios desciende sobre ese monte, cuando el poderoso, el eterno, el sublime desciende y toca el pináculo, aleluya, de ese monte se convierte en un monte santo, porque está el Santo de Israel en aquel lugar. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Tú y yo nada éramos, pero cuando Él nos llamó y cayó la gloria y el poder de Dios en nosotros, entonces somos declarados santos de Dios. ¿Cuántos aquí son santos de Dios? Dicen amén al Señor. Cuesta a veces creer esto, hermano, porque nos miramos a nosotros mismos y vemos nuestros errores, nuestros defectos, nuestras limitaciones, nuestra flaqueza. Y nos cuesta creer, aleluya, pero tenemos que aceptar lo que dice la Biblia. Dios nos apartó para Él. Cuando Dios aparta algo, escuche, Dios lo llama, no lo llama por sus cualidades, sus capacidades. No te llamó el Señor ni a ti ni a mí por nuestra inteligencia, por nuestros conceptos, aleluya, y nuestra moral, por nuestra ética, nuestros principios, por nuestra cara bonita. No, Dios nos llamó porque Él llamó a los que Él quiso. Y Él los apartó. Miren lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento.
Cuando Cristo sube al monte, dice, llamó, apartó, santificó a los que Él quiso. Y la Iglesia Católica le rinde culto a San Pedro. ¿Y sabe usted quién era Pedro? Un pescador, como cualquier otro. No había nada especial en Pedro hasta cuando Dios nos lo apartó. La Iglesia Católica adora a San Pablo. ¿Quién era San Pablo antes de convertirse? Un asesino lleno de odio, que respiraba amenazas contra los creyentes. ¿Por qué se convirtió en San Pablo, el apóstol de los gentiles? Por la sencilla razón de que Dios lo apartó para él. Y usted que, aleluya, era un borracho a lo mejor, que estaba perdido en la droga, en la miseria de la vida, que usted, aleluya, ya no tenía vuelta. Usted sabía que sus amigos no lo querían y que su familia lo había echado de la casa. Pero de repente aparece el Kadosh, el Santo de Israel, y te aparta, te llama, te separa, te consagra, y eres de Él, de su propiedad. ¡Oh, aleluya! Tanto es el que vive. Alabado sea su nombre. Mire, generalmente un predicador no debe expresar sus sentimientos sino predicar la palabra. Pero yo quiero expresarle un sentimiento. Yo llevo 11 años sirviendo al Señor. Y yo sé que Dios me llamó. No tengo ninguna duda. Y pase lo que pase, soy de Él. Y aunque quisiera irme para el mundo y arrancarme, no puedo. Porque Él me apartó. Él me separó. Él me llamó. Soy suyo. Le pertenezco a Él. Soy su siervo. Soy su especial tesoro. Aleluya. Escuche, Dios nos separa y Él nos marca, nos sella. Él nos pone un timbre. Significa que tú no eres tuyo, ni eres de tu esposa, ni de tus hijos, ni de tu casa, ni de este mundo. Tú eres de Él. Él te compró, Él te llamó, Él te apartó, Él te separó. Da un aplauso grande al Cristo que te llamó, que te apartó, que te separó, que te consagró. Aleluya. Oh, Ramaya, Sindalaya, Kitaba. Alábalo que Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Adoremos a Dios, adoremos a Dios, adoremos a Dios. Santo es su nombre. Santo es el que vive. Aleluya. Alabado sea su nombre. Ahora, ¿para qué Dios nos llama? Yo me siento un llamado. Yo sé que soy su siervo. Y a veces, hermano, cuando estoy ministrando, sucede lo siguiente. Este es un fenómeno que le ocurre a todos los predicadores. Cuando estamos arriba de una tarima, de un altar predicando, nos sentimos gigantes en el Señor. Es algo increíble, hermano, la unción, la gracia, la bendición que Dios manifiesta y que emana de un hombre cuando Dios lo llama. Y cuando bajamos y llegamos al hogar, a veces yo me quebranto y lloro en mi casa, porque me siento indigno de haber sido usado por Él. Porque yo sé que no soy nada, pero entiendo que soy de su propiedad. Siento en mi interior su presencia. Siento la voz de Dios que me habla. Siento que Él está en mí, hermano. El Kadosh, el Santo, el Eterno está en mí y yo estoy en Él. Somos uno, estamos entrelazados. No me puedo apartar de Él. Aleluya. ¿Cuál fue el gran pecado de Belsasar? Habían utensilios y objetos que eran sagrados en el tabernáculo, que nadie los podía usar sino solamente para el servicio de Dios. Y cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén y llevó cautivo a los judíos, dice que tomó todos los tesoros del templo, las cucharas, los jarros, los utensilios, aleluya, la despabiladera y todas esas cosas que pertenecían al servicio, una comidita, una cena, aleluya. Se hace un cóctel, pero lo que Belsasar hizo no era un cóctel, no era una cena, era un gran banquete que duraba días. Y él se embriagó y estaba tan borracho que perdió el temor de Dios. Y dice que mandó a buscar los utensilios sagrados, las cosas que eran de Dios. Y sabe, esas cosas estaban inactivas, nadie las había tocado. Porque debido al pecado del pueblo, los vasos sagrados de Dios no estaban siendo ocupados en el servicio. Pero nadie había tocado eso que estaba apartado hasta el momento cuando los judíos regresaron a su tierra. Y Belsasar mandó a buscar las copas de plata, de oro, que eran de Dios, y bebió vino en ellas. Tomó lo de Dios, y lo de Dios es para él. Y hay una palabra, aleluya, para esos hermanos que pierden el temor de Dios, para esas mujeres que
aleluya, se les cauteriza la conciencia y comienzan ya a pecar en forma deliberada. Si tú eres realmente un instrumento, un vaso, aleluya, de Dios, tú no puedes ser usado para ningún otro uso, sino para el de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú no puedes ir a embarrarte en el pecado porque tú eres propiedad del Dios de la gloria. Y escúchame, los sacerdotes, los que ministraban, tenían en su mitra sacerdotal una lámina de oro que los caracterizaba, los representaba, aleluya, que decía santidad a Jehová. Ellos estaban aparados, apartados ¿para qué? ¿Separados para qué? Ahora, no es solamente decir, bueno, yo soy apartado, Dios me llamó, Él me separó y gloria a Dios por ello. Ellos estaban apartados para servir al Señor. Estaban separados para el servicio. Y el servicio es una palabra que en el griego se lee diáconos. Escuche. Diáconos es un servidor. Es uno que presta servicios. Es uno que administra. No es el dueño, no es el patrón, parece que mandara, parece que tiene la autoridad, pero no es. Es el siervo, el que administra, el que arriba toma decisiones, pero está sirviendo al de arriba. Si tú dices, yo soy santo, yo oro, ayuno, yo no soy como ese hermano que nos diezma, que nos ofrenda, pero tú eres inservible, tú no eres útil, tú eres, aleluya, un farrero en lo espiritual, tú no trabajas en la obra, tú menosprecias los trabajos de la obra, aleluya, tú en verdad no estás en la santidad perfecta, porque un hombre que está santo y apartado también es un servidor. ¿Cuántos servidores aquí, aleluya, esta noche dicen amén? Servir a Dios, eso también es santidad. Ahora quiero hablarle de algo que muchos quizás no pueden entender. Hablar de santidad en estos tiempos, hermanos, es un tema controversial. Es uno de los temas más difíciles. Pero la santidad tiene dos enfoques. Está por una parte la santidad instantánea, que es la que adquirimos al aceptar a Cristo, porque Él nos santifica. Tú no puedes ser santo sin Dios. ¿Y qué hacen las religiones? Tratan de santificarse. ¿Qué hacen los budistas? ¿Qué hacen los islámicos? ¿Qué hacen los japoneses? Ellos hacen peregrinaciones. Ellos, aleluya, le rinden un culto a un Dios y amortiguan la carne y hacen ayuno y, aleluya, se desvelan y se golpean el cuerpo. Y otros, aleluya, faquires duermen en camas que son puras puntas, aleluya, de fierro para tratar de amortiguar la carne, para tratar de lograr una santidad que no pueden lograr sin Dios, porque sin Dios no podemos ser santos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, al aceptar a Cristo, viene lo que se llama la santidad instantánea. O sea, tú eres declarado santo porque eres apartado para Dios. Aceptaste a Cristo, desde ese día eres de Dios. Usted que no necesita, que está recién caminando, usted ya no es para el pecado, usted ya no es para fumar, se acabó la borrachera, se acabó la pichanga el día domingo, se acabó la música mundana, se acabaron las mentiras, se acabó el quino, el loto, la polla gol, se acabó el adulterio, se acabó toda la maldad, se acabó los chistes obscenos de doble sentido. ¿Cuántos dicen amén? Porque tú al aceptar a Cristo eres inmediatamente declarado santo de Dios. Aleluya. Ya hay otra santidad que es la santidad progresiva, la que se va adquiriendo, logrando a través de un proceso de consagración. Y hay gente aquí que no se consagra. Aquí hay gente que está relajada. Aquí hay gente que está vegetando en lo espiritual. Dicen que lindo es como el Señor me ha hablado en esta noche. Me ha dicho que soy un santo. Me ha dicho que soy apartado. Me ha dicho que Él me llamó y estoy aquí sentado en esta banca. No estoy en el mundo. No estoy en la UAN. No estoy en la cantina. No estoy en la botillería. No estoy por allá. Estoy aquí. Aleluya. Estoy santo para Dios. Pero no se olvide que la santidad es un proceso que se va adquiriendo a través de una entrega, una consagración, una rendición. Anular el yo y dejar que Dios te llene con su presencia. Aleluya. La santidad es un requisito primordial para ver a Dios. Lo dice Hebreos capítulo 12, verso 14. Procurad pues la santidad con todos. O sea, la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque para llegar a la presencia de Dios se necesita santidad.
Porque cuando hay pecado, la santidad de Dios repele el pecado. Escuche eso. Esto es como la luz con las tinieblas. No puede haber luz y tinieblas. Si nosotros en esta hora cortáramos toda la energía eléctrica ahora mismo, esto quedaría en tinieblas. Porque la tiniebla está separada de la luz. No hay comunión. Y al encender la luz eléctrica se van las tinieblas y por ende aparece la luz. Esto es lo mismo con Dios. Como Dios está revestido, no solamente Él, sino que donde Él desciende, hermano, hay un círculo, una circunferencia, un diámetro de santidad. Todo lo que no venga en santidad para Dios, aleluya, toda persona que quiera rendirle adoración y alabanza a Dios y no tenga a Cristo, no puede entrar a tener comunión con Él. Dice el Salmo 24, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo dice, ahora pues limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, si quieres allegarte a Dios, vas a tener que santificarte, consagrarte, entregarte, rendirte, anularte para Dios. Hay una santidad que es progresiva. Yo no sé en qué grado de santidad está usted. Pero cuando tú empieces a orar y tú empiezas a renunciar a tu yo y a tu pereza, que los cristianos estamos invadidos de pereza espiritual. Los cristianos estamos invadidos de excusas. Siempre hay una excusa. Que mucho trabajo, que los hijos, que la casa, que la carga económica, cualquier cosa para no servir a Dios. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Pero el hombre que quiere lograr la santidad progresiva tiene que renunciar. El evangelio es un camino de negación. El evangelio es un camino de rendición. El evangelio es un camino de decirle no al yo y aceptar la voluntad eterna del Señor. Y mire, para terminar lo que le voy a decir. Y esto es importante también hablar. El apóstol San Pablo, en su primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién santifica? No es la corporación, ¿no? La Biblia, escuche, el tener la Biblia no nos santifica si no la hacemos. ¿Entiende? Porque hay gente que cree que está revestido de santidad porque se viste como cristiano, se pone, aleluya, una buena corbata, un buen terno, toma su Biblia, va a la iglesia y cree que ha logrado la santidad. Pero si tú no buscas a Dios, no puedes tener santidad, porque el que santifica al hombre, aleluya, es el Señor de la gloria. Aleluya. Y dice Pablo, el mismo Dios de paz os santifique, y dice, por completo. O sea, la santidad es total, es absoluta. Aleluya. Debe afectar todo nuestro ser. Por eso que no podemos creer lo que los predicadores de ahora dicen. El Señor no le interesa lo de afuera. El Señor mira solamente el corazón. El Señor solamente actúa en el espíritu, en el corazón, en la emoción, en los sentimientos. Pero Pablo dice lo contrario. Pablo dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Santo es tu nombre. Algunos creyentes dicen, esta carne es puro barro, no vale nada. No, vale mucho. Porque este es el templo del Espíritu Santo. Este es el tabernáculo donde vive Jehová de los ejércitos. Por eso Pablo dice, y eso fue lo que Pablo aclaró a los corintios. Los corintios tenían un concepto equivocado de lo que era la santidad. Y decían, lo que haga el cuerpo, no afectando al espíritu, a las emociones, no puede quitar santidad. Y Pablo dice, no. Ellos creían que podían ir a un prostíbulo, podían caer en fornicación y que su espíritu no era afectado y su relación con Dios no se cortaba. Pero Pablo hace una aclaración y dice, yo, aleluya, tomaré mis miembros, el templo, el tabernáculo del Espíritu Santo y los haré miembros de una ramera. ¿Podría hacer eso? Y Pablo dice, o ignoráis
que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu? Y que algunos predicadores modernistas lean bien lo que dice Pablo. Pablo no dice el corazón, dice el cuerpo. Todo el ser. Porque el templo, el tabernáculo de Israel era todo santo. Los atrios eran santos, y lo dice el Salmo 100. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanzas. Entonces algunos dirían, no, ¿para qué cantar en los atrios? Nada que ver, hay que cantar adentro. Pero David decía, entren ya por sus patios, porque los patios están en la presencia de Dios. Y nosotros somos el templo de Dios. Y nuestro tabernáculo está compuesto por un cuerpo, un alma y un espíritu. Y mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por esto que este cuerpo tengo que guardarlo para Dios. Por eso que nosotros predicamos contra el aborto, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso que un suicida no puede entrar al reino de Dios, porque, aleluya, él está destruyendo el templo de Dios. Y aunque Dios es grande y lo llena todo, y Salomón dijo, Señor, ¿qué casa te construiré si los cielos de los cielos no te pueden contener? Aunque Dios lo llena todo, Él se ha humillado a penetrar y a vivir dentro de nuestro ser. ¿Cuánto dicen amén? Y por eso Pablo habla también, hermano, de la santidad externa. Aunque algunos digan que esto está obsoleto y pasado de moda, ¿no? Dios habla de una santidad plena, total, porque santidad también implica ser diferentes, implica ser distinto. Y Pablo aconseja, y Pedro lo aconseja, algo acerca de lo externo, porque también esto importa. Cuando usted se viste, cuando usted, aleluya, duerme, cuando usted, hermano, se enferma, está afectado también el tabernáculo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Yo sé que hay muchos hermanos que han perdido un poco de visión de Dios. Sé que hay gente que ha perdido santidad. ¿Sí? Sé que hay gente que se ha dejado estar. Sé que hay gente que ha dejado, hermano, aleluya, las primeras obras. Sé que hay gente que se ha olvidado de esto. Esto es una exigencia. Dios nos pide ser santos. Y Pablo dice a los Efesios que el Señor quiere una iglesia gloriosa, sin manchas y sin arrugas, ni cosas semejantes. Cuando uno predica estos mensajes, hay gente que dice, tú no puedes ser tan idealista, porque la iglesia está compuesta por seres humanos. Todos los hombres pecamos, y eso es verdad. Existe pecado, claro, todos pecamos, pero lo que dice la Escritura no es que pequemos. La Escritura dice, si alguno peca, bueno, tenemos un abogado, pero Dios no está dando permiso para pecar. Pablo dice, pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Consideraos muertos al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Usted, hermano, que anda a media, que ha perdido el temor de Dios, usted tiene que considerarse muerto para el pecado, porque usted es propiedad del Dios que lo compró con la sangre del Nazareno. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo que está aquí en esta noche, aleluya. El Santo de Israel ha descendido a este lugar. Oh, aleluya. Alabado sea su nombre. Hace un tiempo atrás, hermano, yo llegué a este lugar y estaba predicando aquí un siervo de Dios. Yo vine a buscar a mi esposa y cuando entré en ese costado, hermano, al entrar a este lugar, escuche, yo no soy un hombre adulador, pero sí digo las verdades que yo veo. Yo entré a este lugar, hermano, y cuando entré a este lugar, sentí que en la atmósfera había santidad de Dios. Había un ambiente especial. Aleluya. Y qué lindo, hermano, es cuando se siente un ambiente de santidad. Porque algo especial ocurre cuando Dios desciende. ¿Sabe lo que entra en el corazón del hombre? Un respeto, reverencia. Aleluya. Deseos no solamente de cantar y gritar, aleluya, no, sino que deseos de adorar a Dios, porque está su presencia. Y esa misma santidad y esa atmósfera de santidad está aquí en esta noche. Y yo sé que si usted, hermano, aleluya, se concentra en Dios, va a sentir que esa atmósfera de santidad está hace rato aquí, porque aquí está el Santo de los Santos, llamado Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto alaban su nombre en esta noche? Me dicen amén, aleluya. Aleluya, así que ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, dígale, ayúdame a ser santo, Señor, ayúdame. Aleluya, vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Su presencia está aquí. Oh, aleluya, aleluya. Era tal la santidad del Señor que cuando Él descendió sobre el monte de Sinaí, el pueblo no se atrevió a acercarse al monte.
Y le dijeron a Moisés, anda tú, Moisés, tú sube. Porque Moisés era un hombre que estaba santificado. Si en esta noche tuvieras aquel monte, pudieras divisar que aquí está el monte de la gloria de Jehová. Y aquí está el Santo de Israel. Y hay truenos, relámpagos y voces. Y el propio monte no aguanta y no resiste el poder y la santidad y la presencia de Dios. ¿Te atreverías tú a acercarte al monte? ¿Asegurarías tú que te acercarías aquí sin caer muerto? Cuando los sacerdotes levitas ministraban en pecado, morían en el lugar santísimo. Aleluya. Por eso, mucho cuidado con lo que se están burlando de las cosas de Dios. No juegue con fuego. Porque así como ese Dios ha sabido bendecirlo, salvarlo, sanarlo, si usted juega con él y no se endereza, y no se arregla, y no se arrepiente, y no se convierte, aleluya, si usted toca ese monte, puede caer muerto. Yo en esta noche quiero hacer un llamado. Pero quiero hacer un llamado a los sinceros, a esos que se han alejado de Dios estando dentro de la iglesia, para que se acerquen al lugar donde el Señor quiere santificarlos. Cuando Dios santificó a Isaías, tuvo que quemar sus labios. A lo mejor van a tener que ser quemadas cosas en nosotros. Hay procesos y pruebas difíciles y grandes que a veces nos santifican y nos hacen bien. Voy a llamar a todas esas personas que tienen, hermano, cosas ocultas, escondidas. Hay gente que ya lleva años y sigue fumando, ¿sí? Hay gente que lleva años trabajando y en su trabajo sigue robando. Hay hombres que siguen con problemas de adulterio bien fuertes. Hay muchachos jóvenes que siguen con problemas bien fuertes. Aquí hay parejas de novios y de pololos que tienen problemas bien graves. Aleluya. Y muchos están a punto ya de caer en falta y en pecado. Y algunos ya han comenzado con las caricias íntimas y con ese tipo de maldad, hermano. Y han perdido el temor de Dios. Y a veces venimos aquí y adoramos a Dios y no tenemos ningún temor de Dios. Y Dios está llamando en esa noche a todas esas personas. Pasen acá. Reconócete. Dios va a santificarte. Dios quiere obrar un proceso de santificación. Porque escrito está, sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Si tú no puedes, es verdad, dilo, Señor, no puedo. Pero tú eres santo y tú puedes santificarme. Qué pena que siempre cuando hacemos los llamados, el 90% de la gente que pasa es nuevo. Siempre. El nuevo es más noble, es más sincero. Yo quiero que comiencen a pasar esas personas que ya lleven un poco más de tiempecito acá, que saben que el Señor les habló, que pasen acá. Vamos a orar, vamos a orar. Comienza a pasar, hermano, desde su orgullo. A veces queremos estar en un estado de que todos nos consideren el mejor, el más santo, y a veces sabemos que no es así. Aleluya, vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Va a descender la nube de la gloria del Señor para santificar su pueblo. Si hay algo que Dios, hermano, va a hacer con esta iglesia, es, aleluya, pedirnos. Dios nos va a dar cosas grandes. Y el Espíritu Santo me da a entender que esta obra va a crecer, pero en una forma gigantesca que ni siquiera ustedes lo pueden, hermano, dimensionar. Dios va a crecer, hace crecer esta obra. Va a llenar de bendición este lugar. Dios, entre más nos bendiga y entre más llene y entre más el Señor obre bendiciones, más exigencia Dios nos va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Más nos va a exigir. Él nos va a dar mucho, pero Él nos va a pedir mucho. Y entre más te dé, más te va a pedir. Vamos a orar. Ahora hay mucha gente, hermano, que tiene que pasar. Hay mucha gente que tiene que pasar. Aleluya, vamos a orar. Hay gente en el coro que también debería estar ya de rodillas. Hay gente en el coro que debería estar de rodillas. Vamos a orar al Señor. No diga voy a orar ahí en mi banca. Sí, que decían eso, voy a orar en mi banca. No, Dios lo quiere aquí delante. Vamos a clamar delante del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Queremos darte gracias en esta noche. Porque hemos oído tu voz y tu palabra. Señor, gracias por este versículo, Señor, que es tan corto, pero que es tan gigantesco. Este es un desafío. Tú nos exiges, Señor. A veces creemos que no podemos y que tú nos puedes exigir algo que nosotros no podemos serlo. Pero tu palabra esta noche nos dice que tú nos pides que tratemos, que nos esforcemos a ver si logramos ser un poco santos. Sino que si tú se lo exigiste a Israel, que tenía menos promesas y que los tratos y el pacto con Israel no tenía la gloria ni lo sublime que tiene el pacto que tú has hecho con nosotros, le dijiste ser santo, ¿cuánto más a nosotros, Señor? Por eso yo sé que entre más bendición reciba, tú también más me exigirás. Señor, yo quiero santificarme, yo quiero apartarme, Señor, yo quiero ser un objeto sagrado para ti. Yo quiero ser tomado por tu mano, Señor, porque tú al vaso sucio podrás usarlo un tiempo, pero tarde o temprano, Señor, puede que, aleluya, esa bendición se pierda. Hay gente que a veces ministra inclusive en pecado,
Hay gente, Señor, que canta y está en pecado. Hay gente que sube, Señor, a los coros y está en pecado. Hay gente, Señor, que escucha mensajes y mensajes, y cuando cae tu gloria, tu Espíritu Santo viene a tocar sus corazones para que ellos reconozcan, se confiesen ante ti, pero el corazón se endurece de tal forma que pasan semanas, días, meses y a veces años, y en nuestra situación sigue igual y peor, Señor. Pero tú en esta noche nos has hablado, no solamente a la iglesia en forma general, no solamente a la misión evangélica, la voz de Cristo en La Pintana, no solamente a esta congregación, Señor, sino que en forma personal, en forma singular, a cada individuo, a cada hermano, a cada hermana, aleluya, a cada ministro, a cada corista, a cada dorca, a cada joven, a cada señorita, a cada anciano, a cada uno de los que están aquí, Señor, que tú nos dices: sed santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Oh, aleluya, santifica, Señor. Si no confesamos nuestros pecados, no puede haber santidad. Cuando hay verdadero Espíritu Santo, no solamente puede haber salto. Hay iglesias que saltan, gritan, patalean, silban, aplauden, pero aleluya, no hay convicción de pecado. No hay un arrepentimiento, no hay una conversión, un cambio de actitud, no hay un reconocimiento ante ti, Señor. Aquí hay matrimonios que viven en pelea, en discusiones, en ofensas, inclusive hasta en golpes, Señor. Aleluya, que hay hombres que maltratan a sus esposas. Aleluya, y después llegan aquí, Señor, a levantar las manos al cielo. Aleluya, Señor, y eso pasa un día y 2 días, y empieza a pasar el tiempo y perdemos el temor. Aleluya, ya no sentimos nada, Señor. Pero en esta noche yo sé que tu Espíritu Santo ha descendido, porque algo grande tú quieres, Señor, con esta obra. Hay una proyección para esta iglesia, hay algo glorioso, Señor, y al que no se arrepienta tú has de sacarlo de este lugar. Pero tú estás exigiéndole, demandándole, exigiéndole a esta iglesia santidad, porque si hay algo que tú le has dado, el poder de Dios, Señor mío. Por lo tanto, no podemos decir: Señor, no tengo cómo ser santo, porque tú me has dado poder. Señor, que entre temor de Dios en los jóvenes. Oro por las parejas de la iglesia. Oro por los que están, Señor, de pololos en la iglesia. Oro por esas parejas que se quedan hasta tarde, Señor, pololeando, y a veces en lo oscuro, y hacen cosas indebidas, y han perdido el temor tuyo, Señor. Oro por ellos para que haya, Señor, arrepentimiento, para que haya confesión de pecado. Señor, queremos, aleluya, oh, aleluya, humillarnos ante ti. Tú eres el Kadosh, tú eres el santo, tú eres el puro, el que no tiene mancha, el sin mácula, el sublime, Señor. Como santificaste a Isaías, que cuando vio tu gloria